Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo de la fecha, que se titula Abordaje en la discapacidad en pediatría. Para comenzar, vamos a recordar las reglas de convivencia. Todos los micrófonos de los participantes serán silenciados. Se utilizará el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación habrá un espacio para que los expositores respondan a las consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube. Y recordamos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando dar datos personales. Para dar inicio al Ateneo, vamos a presentar un caso, lo presentará la doctora Lucía Restelli del Servicio de Clínica Pediátrica. Hola, buenas tardes. Yo les voy a contar el caso que fue el disparador de este Ateneo. Es una paciente que vi con el doctor Berna en medicina domiciliaria, que lo que llamó mi atención fue como el poco conocimiento que tenemos del abordaje del paciente en su domicilio, el paciente crónico que requiere internación domiciliaria, y también el impacto que produce en la familia y en el día a día de estos pacientes. Es una paciente femenina de 5 años con diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva, secundaria hipoxia perinatal, que se encuentra en el programa de internación domiciliaria desde su nacimiento. Es la segunda hija de una pareja que vive en un departamento acá en Capital Federal, y por el alto requerimiento de cuidados que tiene la niña, se encuentran acompañadas las 24 horas por personal de enfermería. Tienen entre 2 y 3 enfermeras. La niña está traqueostomizada, secundaria a un evento que tuvo una neumonía aspirativa y por dificultad de extubación requirió realizarse una traqueostomía. También está gastrostomizada por trastornos deglutorios y se moviliza en una silla de ruedas postural porque tiene una paresia espástica del miembro superior e inferior derecho. Ella como actividades acude a la escuela integradora 3 veces por semana, y la forma de movilizarse a la escuela es a través de un transporte escolar. Bueno, gracias Lucía. Ahora le vamos a dar lugar al doctor Berna, del Servicio de Medicina Domiciliaria de la sección de Medicina Interna. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle por la invitación para hablar sobre esta charla. Y bueno, vamos a hablar sobre una de las modalidades de atención de los pacientes discapacitados, que sería medicina domiciliaria, y el impacto que tiene el paciente discapacitado en la familia, ¿no? Y el rol que cumplimos nosotros en la atención domiciliaria. Bueno, por definición, discapacidad según la OMS y la OPS, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencia física, mental, intelectual y sensoriales a largo plazo, y que en interacción con diversas barreras que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad, no quedan en igualdad de condiciones con los demás. Esto en los últimos años ha cambiado esta definición de que solamente la discapacidad estaba prevista por la parte física o médica del paciente, sino se empezó a ver el contexto tanto social como político de la persona con esa discapacidad. Esto ha logrado que se haya hecho bastantes o grandes progresos en la sociedad y en el mundo para que sea más accesible a estas personas a satisfacer sus necesidades. Y medicina domiciliaria es uno de ellos grandes progresos que está ayudando mucho al paciente discapacitado, y bueno, y es desde este punto de vista que quiero abordar el tema. Dentro de lo que es la medicina domiciliaria o medicina interna, digamos, por la internación domiciliaria, es una modalidad, es una de las modalidades de tres tipos de atención que aborda a las personas con discapacidad mediante la asistencia del binomio paciente-familia en el domicilio. Lo integran muchos profesionales y es interdisciplinario en la rehabilitación, por ejemplo, terapia ocupacional, kinesiología respiratoria, muscular, fonoaudiología. Básicamente son, en la mayoría de las veces esto, y en algunas otras ocasiones pueden participar otros profesionales de otras disciplinas, pero bueno, en frecuencia es lo que acabamos de nombrar. Desde el punto de vista de cómo se aborda, generalmente nosotros abordamos la continuidad del cuidado del paciente que terminó de estar en la parte hospitalaria, perdón,
Por lo tanto, abordamos la etapa subaguda o crónica de la discapacidad. Hay 3 evidencias prácticas que favorecen el realizar este tipo de modalidad de atención en la familia. Por ejemplo, la familia de los pacientes y el paciente a veces lo traduce en una mejor atención y participación por parte de este binomio en el tratamiento. Esto va de la mano que tiene una mejor evolución, y muchas veces también está certificado que hay mejor evolución clínica y reducción de complicaciones asociada a la permanencia hospitalaria prolongada e innecesaria en algunas veces. Y por último, que es el menos importante por ahí para el paciente discapacitado, pero sí para el sistema de salud, que permite un uso más adecuado y racional de los recursos en el hospital, y porque ya que los costos en medicina domiciliaria son mucho menores que el hospital, y esto facilita de que haya mayor disponibilidad de camas en el hospital, cuando estos pacientes realmente lo requieran. Como objetivo se plantea, obviamente, que es la continuidad del cuidado en el domicilio, lograr esta continuidad, tratar de rehabilitarnos en el entorno familiar o de la comunidad en el cual ellos se manejan, mejorar el desempeño de las actividades cotidianas en base a esta discapacidad adquirida, prevenir efectos negativos de lo que es la institucionalización, como es el aislamiento psicofísico, la desestabilización económica y desintegración familiar. Y en este punto, el último, es el que le ponemos un énfasis más importante nosotros en medicina domiciliaria, que más adelante voy a desarrollar. Y por último, obviamente, como objetivo, que es la participación activa del paciente-familia en su cuidado, y este es el punto más importante que tiene medicina domiciliaria, o el objetivo más importante, que es hacer medicina basada en la familia. Para esto hay que respetar varios puntos. Uno de ellos es respetar a cada individuo de la familia, no tanto en su diversidad racial, étnica, sociocultural, sino también la experiencia y perspectiva que tienen en lo que es el cuidado del paciente discapacitado en la familia, reconocer continuamente puntos fuertes tanto del niño discapacitado como de la familia, e incluso, por ejemplo, en una situación de crisis, como puede ser en un paciente traqueotomizado como este paciente, ante una decanulación, cómo se desarrolla esa familia con el entrenamiento que tienen día a día y con la ayuda de enfermería a cómo resolver ese problema, y, bueno, obviamente resaltar los puntos a favores y corregir los posibles errores. Y esto es lo que lleva al entrenamiento diario de esta familia. Félix, el otro punto, perdón, es flexibilizar los procedimientos y las prácticas. Esto tiene que ver con la necesidad y creencia que tenga esa familia, siempre y cuando no se vulneren los derechos del niño discapacitado. Dar información lo más completa posible. Este punto es muy importante porque en el domicilio la familia toma también muchas decisiones, y no solamente el sí o no hacia a una indicación médica, sino que nosotros les brindamos el abanico de posibilidades terapéuticas que puede tener, con sus pros y sus contras, y la familia toma esa decisión y asume responsabilidades junto con el grupo médico. Esto es un cambio cultural que se está realizando también en la parte médica, porque obviamente que muchos profesionales a veces no están muy de acuerdo en brindar toda la información completa, o dar todo el abanico, sino centrarse en lo que el profesional cree que es lo mejor para ese paciente. Bueno, esta es una conducta que está cambiando en los últimos años. Y por último, la colaboración continua y activa que tienen que tener las familias con el personal de atención en el domicilio. Esto significa de que no porque tenga la enfermera se encarga de todos los cuidados y la familia mira desde afuera, ¿no? Sino que es participación continua en esto. Entonces, en conjunto hace lo que sería la medicina basada en la familia. Una vez que el paciente ingresa a medicina domiciliaria, está el primer contacto con el paciente y la familia, siempre el binomio. En esa primera consulta, lo que se le explica al paciente y a la familia, por supuesto, es cómo van a hacer la continuidad de su tratamiento en el domicilio. En este es un punto crítico porque acá la familia tiene que dar el sí o el no, de si con todos los pros y contras que puede tener medicina domiciliaria en ellos, es como un consentimiento informado. Si la familia acepta, obviamente, ahí se le empieza a explicar todo lo que es la cobertura
de la obra social que tenga y la prepaga con respecto a medicina domiciliaria, ya sea medicación, transporte, alimentación, etc. Y también es el punto donde lo empezamos a asesorar sobre el trámite del certificado único de discapacidad. Una vez que están dentro del programa de medicina domiciliaria, cada uno de los profesionales que lo integran van a empezar a coordinar con la familia el horario y hacen como un cronograma y frecuencia de atención en el domicilio. Y un punto muy importante que cuando están en medicina domiciliaria es que le facilitamos, tratamos lo posible de facilitar lo máximo que se pueda todas las gestiones administrativas, como por ejemplo sobre turnos con especialistas, recetas, informes, resúmenes, como por ejemplo para iniciar el certificado de discapacidad. Entrando más a lo que es la función del médico domiciliario y la modalidad de atención en estos pacientes, más allá de la discapacidad que tenga o de la dolencia física que padece, nosotros lo que hacemos es abordar, como bien dice acá el primer punto, es abordar el paciente en conjunto con la familia. Acá observamos, más allá de la dolencia, la dinámica familiar. ¿Qué es esto? Cómo se desenvuelve el paciente en la familia o la familia con el paciente. Y acá tenemos que identificar tanto las fortalezas que pueden tener como algunos problemas que señalan las debilidades. En esto específicamente las fortalezas, más o menos ya lo fui diciendo, pero sería reconocerle ya sea el mejor manejo que tenga un familiar con el paciente o el que hace la coordinación bueno, y siempre reconocérselo, todas las virtudes reconocérselas. Y también detectar los problemas, porque si bien el paciente discapacitado digamos, en la familia, es un estrés que sufre la familia. La OMS, por ejemplo, reconoce, y la OPS también, que son pacientes que hasta 2 o 3 veces más que la población general tienen discriminación, desigualdad en la atención, riesgo de maltrato, de violencia, de abuso, bueno, de desnutrición, y que generalmente la mayoría de las veces está provocado por el propio círculo familiar. Entonces acá donde tenemos que detectar ciertas vulnerabilidades que se pueden provocar los derechos de este niño. A veces son muy manifiestos, como un maltrato específico, y otras veces hay que ir de a poco observando y viendo cómo se desenvuelve esa familia con sutilezas, ¿no? A modo de ejemplo, y sin entrar en detalles con ningún paciente, a veces hemos observado que en la primera visita vemos que no hay retratos del paciente con la familia, o no hay fotos. Cuando hablas con la enfermera por ahí progresando en la internación, te dicen que cuando viene un familiar o un amigo de la familia, al chico como que lo excluyen y lo meten en su habitación y no lo dejan salir de ahí. En otras oportunidades hemos notado que otra modalidad de atención que tiene el paciente, como son los centros de educación terapéutica, que va de la mano con medicina domiciliaria, muchos padres se niegan a trasladar a ese paciente a estos centros. Muchas veces al principio creemos que es o con más frecuencia que es por todo lo que implica el traslado, pero a pesar de facilitarle todo, traslado, la silla de ruedas, bueno, todo lo que necesita un paciente discapacitado, se niegan. Y ahí es cuando empezás a juntar cada uno de estos puntos, y es que lo que realmente no quiere el padre o la madre o el familiar es exponerse con ese niño discapacitado. Entonces es un tema de discriminación y están vulnerando los derechos del niño. Por ejemplo, a manera de ejemplo, ¿no? El otro punto que observamos es continuamente son los cambios del núcleo familiar. A esto se refiere a 3 puntos importantes que también observamos muy frecuente, que es la separación de los padres, la enfermedad de un familiar. Generalmente esto está asociado más a los hermanos mayores o menores, que por alguna razón, por pasar a segundo plano indirectamente, por los cuidados que requiere el paciente discapacitado, sufren enfermedades del índole más de la parte psicológico o psiquiátrico, donde hay ataques de pánico, alucinaciones. Bueno, hemos visto chicos muy chiquititos que han tenido trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, y que, bueno, gracias a Dios, con la asistencia psicológica, hoy en día podemos decir que casi todos estos pacientes se han recuperado, los hermanos, perdón, de estos pacientes se han recuperado. Y el otro problema que lleva a cambios del núcleo familiar es que no tienen, hasta que no ingresan a medicina domiciliaria, lo que nosotros llamamos el programa de relevo de cuidados, ¿no? Que sería
darle a la familia o al cuidador primario de la familia un descanso. O ayudarlos a que, por ejemplo, se puedan abocar a su otro hermanito mientras le estamos ayudando ya con el recurso de enfermería, por ejemplo, en esta asistencia. Y esto les favorece, por ejemplo, una de las posibles problemas como es la dificultad para tener vacaciones o ayudar a que estos hermanitos tengan mayor atención por parte de los padres o por lo menos que se empiece la igualdad y esto lleva a que tengan menos problemas psicológicos. Este programa de cuidado viene de la mano también con un problema aparte porque muchas veces los padres, a pesar de que esta ayuda que le damos con enfermería o la ayuda que le beneficiamos con medicina domiciliaria, muchas veces se pierde la privacidad de la familia. Y es un punto que para algunas familias es muy alto a pagar por los beneficios que les brindan, y esto lleva o termina con, a veces, empujando. Si la familia venía media debilitada con este paciente, o con este hijo, perdón, discapacitado, ponerle una enfermera 24 horas y que no tengan la intimidad de la familia o la privacidad, bueno, termina destruyéndola, ¿no? Y se terminan separando. Entonces es una herramienta de doble filo en algunas ocasiones. Pero bueno, tratamos siempre de verlo y siempre asesorar a los padres cuando ingresan a domicilio que esto puede llegar a suceder. Principalmente la pérdida de la privacidad, ¿no? Después los conflictos personales de la pareja, ahí no podemos hacer nada nosotros. Y por último punto, por los últimos dos puntos, es la comunicación de la familia con el proveedor de salud. ¿Qué significa esto? Que entrando en medicina domiciliaria, las familias, y esto es lo que siempre nos los resaltan, es que empiezan a tener como esta relación tan personal entre, por ejemplo, la familia y el médico, la familia y la farmacia, la familia y la empresa de internación domiciliaria, y esto hace que se les facilite un montón de cosas. A veces los especialistas les dan indicaciones de un fármaco puntual que es imposible de conseguir, y bueno, con la ayuda de farmacia se puede hacer más fácil, no que tenga que recorrer múltiples farmacias por todo Capital. Eso lo ven como un beneficio. El otro punto, y esto es algo que últimamente estamos viendo con frecuencia, que los familiares de pacientes discapacitados realizan como una queja con el médico domiciliario, de que cuando concurren por ahí a una guardia, perciben que el médico de atención como que estaría molestando, o como que ¿por qué viene usted con el primer registro febril? Entonces, el tener una comunicación directa con el médico de seguimiento, esto como que les facilita la comunicación, entonces no se siente como lo que ellos dicen, que estuvieran como discriminados, ¿no? En alguna situación. Entonces, precisamente, y lo van a ver con frecuencia, que por ahí un paciente mío que va a la guardia, lo primero que le dice la familia es, bueno, soy paciente del doctor Berna, y le pide que se comuniquen con él para poder hablar de por qué motivo estoy mandando a ese paciente a la guardia, o qué es lo que pretendo de la guardia que me puedan ayudar con el paciente discapacitado. Y eso facilita muchas veces esa comunicación y que los problemas no se presenten. Porque hay que tener en cuenta que durante todo el proceso de aprendizaje que lleva esta familia en domicilio, en el entrenamiento, adquieren muchos conocimientos, que a veces esto lleva a una confrontación con los médicos, con las enfermeras del hospital. Entonces, una participación activa del médico de seguimiento ayuda a que estos conflictos no se generen. Porque son pacientes que después nosotros a veces los categorizamos, y me incluyo cuando sucede, como conflictivos o confrontativos en estos temas, ¿no? Y por último, el rol que ejercemos también el médico de domicilio es tanto lo que sucede en medicina domiciliaria como lo que sucede en las múltiples consultas que pueden tener con el especialista, hacer una especie de resumen de la historia clínica y evolucionarlo por lo menos con la frecuencia que crea para cada paciente necesario, y actualizar continuamente la historia clínica del paciente en la evolución. Esto es muy importante, por eso acá lo aclaro, es muy importante para farmacia, porque nosotros tenemos un sistema donde el familiar hace como una planilla, obviamente formada por nosotros también en la pedida de insumos tanto farmacológicos como no farmacológicos, pero muchas veces ahí se introducen
algunas indicaciones que por ahí nosotros no pudimos percibir que sucedieron con algún especialista, que no se le puso un antibiótico, y farmacia recibe ese antibiótico y dice que no está en historia clínica, y eso hace que no se lo pueda entregar porque es un control interno que también tiene que tener farmacia de por qué está dispensando ese fármaco. Entonces ahí también hay una comunicación directa con el médico de seguimiento, y si el médico de seguimiento no está al tanto, bueno, se le pregunta a la familia qué profesional se lo indicó, y de esta manera se puede controlar qué ha sucedido, y tratamos de que no sea así, que muchas veces se indican fármacos para otros hijos, y lo pasan como si fuera del paciente discapacitado, porque obviamente la cobertura es del 100%. Bueno, eso es algo que también controlamos en estos pacientes discapacitados, ¿no? Así, bueno, espero que acá doy por finalizado mi parte, así que por insistir agradezco la invitación y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Romina Armando del Servicio de Genética Infantil. Hola, gracias a todos. Un breve comentario nada más. Agradezco la invitación. Dentro del combo de discapacidad, el 40% de los niños y niñas que tienen discapacidad son atribuibles a lo que llamamos defectos congénitos, ¿sí? Recordemos la definición de cualquier anomalía, ya sea estructural o funcional, que está presente al nacimiento, pero que a veces no es tan evidente, ¿no es cierto? Por otro lado, y que puede tener múltiples causas, puede tener una causa genética, puede ser un teratógeno, e inclusive recuerden que el 50% de las causas de los defectos congénitos no conocemos la etiología, ¿sí? Después, a nivel del impacto en salud pública, de 3 de cada 100 recién nacidos vivos tiene la presencia de un defecto congénito. Las más frecuentes, como dice la diapo, las cardiopatías congénitas, las fisuras orales y todo lo que tiene que ver con defectos del cierre del tubo neural. Eso representa la segunda causa de mortalidad infantil y obviamente tiene también un impacto a nivel de discapacidad. Y con respecto a los mitos, que a veces siguen vinculando lo genético con lo no prevenible, esperen un minutito que voy a tratar de... Estoy conectada desde mi teléfono y no veo la diapo. No importa, pero lo recuerdo, ante todo, tiene que ver con siempre programar el embarazo. Más del 50% de los embarazos en la Argentina no se programan. La anterior, ¿puede ser? Ahí está. Detectar factores de riesgo, hábitos, ¿sí? a nivel familiar y a nivel del estado nutricional de la embarazada, obviamente chequear la vacunación completa, la ingesta de ácido fólico 3 meses antes y 3 meses después. Ustedes saben que en nuestro país hay una ley de fortificación de harinas y la suplementación ha disminuido en países como Chile hasta 70% el riesgo de defectos del cierre del tubo neural, así que es una medida y una política sanitaria que ha disminuido drásticamente las tasas de defectos del cierre del tubo neural. Y luego el tema del asesoramiento genético preconcepcional, ¿sí? Ya sea por el antecedente de un defecto congénito en la familia y que pueda ser remitido a la consulta con genética para poder entender si ese defecto puede repetirse o no. Y como siempre digo, como equipos de salud, por identificar factores de riesgo en la genealogía, porque si la pareja tiene más de 2 abortos espontáneos, y puede ser alguno portador de alguna traslocación balanceada, la presencia de otro tipo de discapacidad en otro miembro de la familia, no directo, tal vez uno piensa solamente, nosotros somos, como siempre decimos, pediatras del niño y la familia, y tal vez el antecedente no es ese núcleo familiar que nosotros estamos atendiendo como pediatras, sino tal vez el hermano, un tío u otro individuo en la familia que tenga la discapacidad, y poder entender, digamos, de qué se trata, podemos asesorar a la pareja si ese evento tiene riesgo de repetirse o no en un próximo embarazo. Entonces, ese mito que los defectos congénitos no se pueden prevenir, no es así. Hay un montón de acciones desde el equipo de salud que podemos hacer, incluso desde la prevención primaria, detectando todo esto que acabo de enumerar en cuanto a interrogatorio, vacunación, estado nutricional de la madre, hábitos. Recuerden los teratógenos, siempre en estos espacios volvemos a militar el tema del alcohol cero durante el embarazo,
seguimos escuchando compañeros del equipo de salud que hablan de la copita de vino para tranquilizar o la copita de alcohol durante la gesta, no pasa nada, ¿sí? Así que me parece que detectar todos estos factores puede hacer que esa familia a la hora de programar un embarazo disminuya la tasa de un defecto congénito y por ende su repercusión en el caso que tenga algún tipo de grado de discapacidad. Y el segundo mito que quiero comentar, que seguimos escuchando en la consulta con genética, que llegan las familias, que sin un diagnóstico etiológico no se puede sacar el CUD. Recuerden que el certificado único de discapacidad no se saca por trastorno etiológico, no importa si es génico, si es cromosómico, si es mitocondrial, se dan por trastornos funcionales, si es una discapacidad motora, si es una discapacidad funcional, si es una discapacidad mixta, intelectual, y no tanto por la etiología. Así que ustedes saben muy bien que en cualquier servicio de genética a nivel nacional o internacional, más del 50% de nuestros pacientes están sin diagnóstico. Por ende, digamos, esperar tener una consulta con genética para un certificado de discapacidad es un concepto erróneo y lamentablemente todavía lo seguimos viendo en la consulta. Nada más. Sí, les comento esto, que siempre me gusta compartir algunos recursos que tenemos disponibles. Existe un 0800 que está ahí en pantalla, esto es un documento del Ministerio de Salud de la Nación sobre prevención de anomalías congénitas, que básicamente enumere, que después se los puedo compartir, que está en PDF, se hizo hace muchos años, pero sigue estando disponible en la línea Salud Fetal, vinculada a información sobre teratógenos y la gesta, es decir, si alguna mamá o alguien que ustedes conocen ha ingerido algún medicamento o alguna droga durante el embarazo y quieren consultar el impacto de esa droga durante la gestación, esta línea está disponible de 9 a 16, antes dependía del Centro Nacional de Genética, hoy la línea Salud Mental depende directamente del ANLIS, pero me parece un recurso súper valioso a la hora de conocer información sobre teratógenos y la gesta. Hay un médico genetista que los atiende y les puede brindar información. Nada más, ahora sí. Bueno, muchas gracias, doctora. Ahora le vamos a dar la bienvenida al equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad, la licenciada Silvana Fuchs, que nos va a hacer una presentación sobre el tema. Ya está disponible para compartir la pantalla. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Silvina Fuchs, soy trabajadora social y estoy acá con la doctora Gabriela Benítez, médica pediatra. Bueno, la idea es poder contarles un poquito del tema del certificado. La verdad que es muy grato escuchar tantos conceptos que están muy bien explicados por ustedes y bueno, darles un poquito de algunas herramientas y de donde nos paramos nosotros como Junta Interdisciplinaria para evaluar, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, y ambas somos parte de la Junta Evaluadora acá de la Agencia Nacional de Discapacidad, y nuestra función en muchos casos son las asistencias y el acompañamiento de las juntas del interior. Bueno, voy a ver si sale todo esto de compartir pantalla, que siempre es un tema. A ver, ahí va, y ahora... Ahí estamos. ¿Lo ven bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno. Voy a mover acá esto y acá. Bien. Bueno, la idea es poder contarles un poquito el tema de aspectos generales del certificado, algunas novedades en relación a la certificación y especialmente, bueno, ver un poco lo relacionado a los derechos y beneficios, ¿sí? A ver qué... no pasa, ahí está. Sí es importante mencionar, y el doctor hacía referencia a la definición de discapacidad según la OMS, y bueno, nosotros también nos paramos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que tiene una jerarquía constitucional en nuestro país, y para nosotros es un marco fundamental en el momento de la evaluación de la Junta Interdisciplinaria, ¿sí? Las personas con discapacidad incluyen a aquellos que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales, motoras o sensoriales, intelectuales y motoras,
a largo plazo que interactúan con diversas barreras y pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Es el artículo 1 de la Convención, y para nosotros es fundamental, ya que fundamenta y justifica un poco la mirada biopsicosocial que hablábamos y del modelo universal en el cual nos paramos como Junta Interdisciplinaria. Les comentamos porque muchas veces escuchamos que las personas vienen a ver a la Junta Médica, ¿sí? Y la verdad que nosotros trabajamos mucho en esto de cómo se trabajan interdisciplinariamente, y veíamos a ustedes cómo presentaban todos los casos con diferentes miradas disciplinarias. Bueno, nosotros también, las juntas están compuestas por un médico, sí o sí tiene que estar el médico, y después son profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, que componen una junta de 3 personas, ¿sí? Esas juntas están a lo largo de todo el país, cada provincia cuenta con su junta, el certificado de discapacidad está descentralizado hace muchos años, y cada jurisdicción tiene su junta, especialmente en provincia de Buenos Aires. Cada localidad tiene su junta, por eso es importante conocer los lugares donde se pueden hacer los certificados. Este enfoque biopsicosocial tiene que ver con estos fundamentos biológicos que hablaban y presentaban en el caso que ustedes estaban dando cuenta en el Ateneo, y también estos condicionamientos sociales, estas políticas que están en el entorno, las diferentes situaciones sociales que vive esa persona y su familia, y cuáles son las motivaciones psicosociales, ¿sí? Entonces, estos 3 aspectos, interactuando en conjunto, hacen que nosotros, desde la mirada interdisciplinaria, tomemos la evaluación en el momento de determinar si corresponde o no corresponde otorgar el certificado de discapacidad. Sí les vamos a contar algunas características del certificado que nos parecen importantes. Si es un documento público, entonces como documento público tiene que cumplir con ciertos requisitos, y se tiene que armar un expediente, ¿sí? Ese documento público tiene una validez nacional. Esto quiere decir que si una persona viene a atenderse, en el caso de ustedes, en el hospital italiano que vive en Jujuy, o vive en Misiones, o vive en Santa Cruz, si ese certificado está vigente en tiempo y forma, tiene la validez para ser atendido y tener todos los derechos y beneficios del mismo, ¿sí? Es parte de una política pública y es un derecho y se tramita voluntariamente. Esto es importante mencionarlo, porque muchas veces nos llegan las personas a realizar el certificado simplemente a hacer un trámite, nadie les informó, nadie les mencionó, y me gustaba ahí cuando contaban esto de la estrategia en conjunto, ¿no? Desde los profesionales con la familia. Entonces, para nosotros es importante que la familia entienda qué trámite está realizando, y que la persona puede darlo de baja en forma voluntaria en el momento que considere, obviamente haciendo el pedido ante la Junta por escrito, y ese certificado deja de tener validez. Como mencionamos recién, es una evaluación interdisciplinaria que está compuesta por la Junta Evaluadora de Personas. No se otorga por un diagnóstico, y esto es importante y está bueno, y lo vamos a mencionar después cuando hablemos de los requisitos. No se otorga por un diagnóstico, y la doctora mencionaba recién muy bien esto de que no es necesario un diagnóstico genético o la etiología de lo que nosotros vamos a certificar. Si lo tenemos, buenísimo, y nos va a aportar a esta política pública que nosotros mencionábamos recién, pero sí entender de que las secuelas y lo que nosotros vamos a evaluar a nivel funcional va a ser la puerta de entrada a desplegar este perfil de funcionamiento y ver cómo esa persona vive en su entorno, qué barreras tiene, qué limitaciones, el papel que juega la familia, las políticas públicas, la medicación, el equipamiento que tiene. En el caso que ustedes presentaban recién, es muy visible todo esto, porque este mismo caso, capaz que en Jujuy o en otro lugar, en provincia de Buenos Aires, no va a tener capaz el mismo acceso a un montón de situaciones, y eso es real. Por eso hablamos tanto de las barreras y los facilitadores en el entorno.
Después, donde nos paramos nosotros como Junta Interdisciplinaria para evaluar si corresponde o no corresponde otorgar el certificado, son las normativas establecidas en Boletín Oficial, que se encuentran publicadas en nuestra página, también las pueden obtener, seguramente ustedes las han leído o han tenido acceso a ellas, pero bueno, es nuestro parámetro también para poder determinar si corresponde o no corresponde. Y al momento actual, hoy, no estamos otorgando todavía un certificado permanente, sabemos que es un tema de debate, que se está trabajando, pero hoy todavía no hay nada sancionado, así que el certificado no se da en forma permanente, sino que entendemos como un proceso dinámico y que la persona va a necesitar determinadas prestaciones en diferentes momentos de su vida, obviamente cuando es niño, cuando es adolescente, cuando está en otra etapa evolutiva va a necesitar diferentes cosas. Y después, bueno, a modo de, seguramente, sí, ustedes deben conocer más que bien el certificado de discapacidad, es el formato, ustedes conocen que tiene marcas de seguridad del mismo para saber si es original o es una copia, tienen un número de certificado que se encuentra aquí arriba, también tienen el código de barra que es el que se utiliza para poder acceder a ciertos derechos y beneficios, por ejemplo lo del pase, es el número de código de barra que se pone. Y sí es importante mencionar que con relación a la pandemia, surgieron varias resoluciones a nivel de la Agencia Nacional de Discapacidad que fueron prórrogas que se fueron realizando a lo largo de estos 2 años. Sí es importante saber que los certificados que se vencieron en el 2020, los que aparecen en el certificado que se vencieron en el 2020 y en el 2021, se están venciendo todos ahora en el 2022. Esos no entraban dentro de la prórroga 806, ¿sí? Todos los vencidos en el 2022 tienen una prórroga hasta el mismo día y el mes del 2023, ¿sí? Lo único que aparece en el certificado escrito, que uno lo puede leer, es el diagnóstico. Después van a encontrar una serie de números que aparecen en el diagnóstico funcional, en la estructura que tiene que ver con la evaluación que hace la Junta en relación al perfil. Acá van a encontrar la validez, y sí es importante el tema del acompañante, esto cambió en el último tiempo, que si nosotros ponemos que la persona tiene acompañante, puede decidir, por esta mirada que volvemos a repetir, cambió y ustedes mencionaban también, de la persona puede decidir si necesita o no viajar con acompañante. Acá están las 3 firmas de los profesionales, y este troquel que encuentran acá abajo es el que se utiliza para los colectivos de corta, media y larga distancia, o sea, en realidad del 1 al 199, que son las líneas nacionales, y después en cada provincia tienen un pase provincial para las líneas de cada lugar, ¿sí? Pero es importante que ustedes conozcan todas estas características del certificado. Ahora vamos a pasar a lo que tiene que ver con una de las últimas cosas que se incorporaron, que ustedes pueden en la aplicación Mi Argentina, las personas mayores de 13 años, y se estaba trabajando en el caso de los menores, que los papás tengan asociados a los hijos, poder descargar el certificado de discapacidad y tenerlo en forma digital, ¿sí? Está la firma de los profesionales, no la firma sino los nombres, y después está la firma del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, y este certificado digital, tiene la misma validez que los certificados en papel. Esto quiere decir, antes, cuando un certificado estaba extraviado y había pasado un determinado tiempo de la evaluación, tenían que volver a presentar toda la documentación. Hoy por hoy, teniendo el digital, se puede evitar esta denuncia de extravío y poder utilizar el formato digital en la aplicación. En el caso de que las personas no puedan validar la identidad, que sabemos que hay muchas personas con discapacidad que se les dificulta, o tienen familiares o padres que son más grandes, o no manejan el tema de cómo validar la identidad, la agencia es un punto validador, o también hay diferentes puntos validadores a nivel país, que se puede realizar el trámite para tener la aplicación Mi Argentina. Bien, bueno, ¿y ahora qué necesitamos
las juntas evaluadoras que necesitamos de ustedes, que son los médicos que tratan a estos pacientes. En el momento de hacer el trámite, bueno, cada junta maneja los requisitos no, sino el pretrámite, que las cosas que van a preguntar, hay cierta modalidad que las juntas las manejan en forma autónoma, pero todas las juntas, los requisitos para presentar al momento de solicitar el certificado de discapacidad es presentar el documento nacional de identidad, original y fotocopia. Los menores deben de concurrir con la mamá y papá, el tutor, con sus documentos. Si tienen curador o apoyo judicial, también adjuntar la documentación que lo acredite como tal. Y esto es lo más importante, que es el certificado que necesitamos que ustedes hagan. El certificado, hay planillas que están por tipo de deficiencia, que son orientativas, todas las planillas son orientativas. Mientras que ustedes hagan un certificado donde nos puedan, o un resumen de historia, donde nos puedan detallar, así como dijo Silvina y como dijo la médica genetista, las secuelas, las dificultades que presenta el paciente. Si tiene retraso en las pautas madurativas, dependiendo de la edad, si tiene dificultades para hablar, si es más de 5 años, si tiene incontinencia, colocar la incontinencia, si tiene gastrostomía, si usa rectostomía, poder detallar todas esas dificultades que tienen los pacientes, hemiplegia, paraplegia, todas las dificultades que tengan, así nosotros podemos, bueno, más allá que los vemos, podemos transcribirlas en el certificado. Al transcribirlas en el certificado, lo que hace es que la persona, cuando va a tramitar esto a la obra social, les sea más fácil. Si bien, bueno, yo soy pediatra y hay cosas que pregunto, porque uno tiene el conocimiento, sepan que en las juntas del país, no de todo el país, sí está el médico, pero las especialidades y de los médicos puede ser un cirujano, un traumatólogo, un ginecólogo, o sea, no es que es por especialista, con lo cual, cuanto el resumen sea más específico y detallado, más fácil va a ser para la Junta poder transcribir eso en el certificado. Y más que nada, como les decíamos hace un ratito, es un documento público, entonces hay ciertos requisitos que nosotros en ese legajo que nosotros armamos, tiene que estar justificado por qué nosotros emitimos un certificado con determinados diagnósticos y determinadas secuelas. Y después cuando hablamos, hay estudios complementarios, por ejemplo, las condiciones de salud que son de origen cardiovascular, las insuficiencias cardíacas, las cardiopatías, sí se requieren estudios complementarios como ecocardiograma, la función renal, si tienen problemas, generalmente las que son deficiencias de origen visceral, se piden los estudios complementarios, que no tengan más de 6 meses de antigüedad. En realidad esto de los 6 meses, con esto de la pandemia, también se ha agilizado mucho de aceptar estudios un poco más antiguos, sí se puede corroborar lo que uno está poniendo, ¿no? Bueno, casi un poco lo que ya le hemos dicho. Ya vamos a pasar un poquito de ahí. Y, bueno, no, esto en realidad para que ustedes conozcan, para poder asesorar, seguramente muchos conocen que en la página de la Agencia Nacional, en iniciar trámite, ustedes pueden entrar a un simulador, donde poniendo los tipos de deficiencia y la situación que presenta la persona, pueden obtener todas las planillas, los requisitos y la junta que le corresponde de acuerdo al domicilio legal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque la persona va a ir a la junta que le corresponde de acuerdo al domicilio que aparece en el DNI, ¿sí? Salvo los chicos que estén transitando, que sean del interior y que estén atendiéndose un momento, por un mes, 2 meses, por un lapso, acá en el hospital italiano, Claro. que pueden hacer, y sean del interior, pueden hacer el trámite acá en la Agencia Nacional de Discapacidad. Nosotros ahora les vamos a dar unos mails que pueden escribirnos como para poder consultar en relación al trámite acá en Capital, que es en el caso que decía Gaby, que estén en tránsito. Bien, entonces, ustedes sepan que cuando la persona se presenta a la Junta Evaluadora, hay 3 opciones. Una opción que el certificado sea otorgado, con lo cual la persona trajo todos los requisitos y cumplía todos los requisitos para otorgar el certificado. El certificado puede quedar pendiente. Esto sucede cuando en la Junta puede pasar que uno
vea que le faltan presentar documentación para poder acreditar algún tipo de deficiencia, o que en la Junta se vea alguna otra situación que no está en los certificados que presentó, entonces uno le pide al médico de cabecera ampliar la información. También pasa que la persona dice una cosa y uno cuando ve en la Junta es totalmente contrario, y no le puede pedir a los médicos tratantes que especifiquen o que aclaren o que corroboren cierta condición de salud, o que el certificado sea denegado en los casos en los cuales no se encuentra dentro de lo que son las normativas de discapacidad, ¿sí? Y se le entrega la denegatoria a la persona, que puede volver a ser evaluada en el lapso de 10 días, 15 días, la persona lo solicita, y si no, esta denegatoria cae a los 6 meses, y puede volver a solicitar el trámite, ¿sí? Uno cuando evalúa a una persona, chicos, es el momento actual, en cómo está la persona en ese momento. Si no es lo que pasó, la cirugía que pasó, todo lo que pasó, pasó. Uno los evalúa en el momento actual. Si en el momento actual ese niño no presenta secuelas, por ejemplo, las fisuras alveolopalatinas, requirió tratamiento, fue operado, y al momento que se lo evalúa, no tiene dificultades en el ala, no tiene dificultades para tragar, está escolarizado, no tiene dificultad, en el momento que estamos evaluando en este momento, el certificado no le corresponde. Por ahí, anteriormente le correspondía por las dificultades que tenía, pero no en el momento en que se evalúa si no tiene ninguna dificultad por la condición de salud que tiene. Y bueno, los periodos por el momento de duración son los menores de 5 años, máximo 5 años, y más de 6 años hasta 10 años máximo. Esto siempre se toma en cuenta la situación de cada persona. En el caso de una persona extranjera que tiene una precaria, siempre se va a otorgar el certificado de acuerdo al tiempo de permanencia en el país, y eso es importante. Pero antes de pasar capaz a los derechos, lo importante es que quede claro que no se otorga un certificado por un diagnóstico. Si nos preguntan, esta persona tiene tal diagnóstico, certifica, y no sé, tenemos que evaluarlo, tenemos que ver cómo está. Los únicos que pueden otorgar el certificado son las juntas evaluadoras, que los profesionales, capaz que hay alguno que ha hecho la capacitación, pero es una capacitación que se hace acá en la agencia, donde hay una designación por parte del municipio o de la provincia para ser parte de la junta, y no solamente por tener una matrícula cada uno de nosotros como profesionales puede participar de la junta, sino que tiene que hacer una capacitación, y la evaluación la hace la ANDIS para ser parte de eso, ¿sí? Y bueno, vamos rápido porque se nos va el tiempo, sé que tienen, pero más que nada, como para mencionar rápido algunos derechos y beneficios, para nosotros es fundamental el tema de la cobertura de salud, y ustedes seguramente también es una de las cosas más importantes, pero también entendemos el todo, y entendemos que hay muchos derechos que están asociados al certificado, y también hay muchos beneficios asociados al certificado. Entonces, sí es importante entender que lo que nosotros, y por eso es importante que los resúmenes de historia, o los certificados, o las planillas estén completas, porque todo lo que nosotros transcribimos en el certificado y que queda fundamentado en el legajo, es lo que va a dar la cobertura de salud por parte de las obras sociales y la medicina prepaga. Tienen la obligatoriedad de cubrir al 100% de lo que se encuentra en el certificado de discapacidad, ¿sí? Después, bueno, tienen otros derechos con relación al transporte público, como que mencionaba recién. La parte de abajo funciona para los colectivos del 1 al 199, trenes, subtes. En provincia de Buenos Aires también hay un pase multimodal que lo pueden bajar por la aplicación Mi Argentina, o pueden tramitarlo en la localidad. Después también el certificado permite acceder a un cupo de empleo. Ustedes conocen el famoso 4%, todo lo que tiene que ver con organismos públicos nacionales tienen la obligatoriedad también de emplear a personas con discapacidad, tienen que cumplir un 4%, después también el Ministerio de Trabajo cuentan con bolsas de trabajo, con capacitaciones, que también pueden acceder. También el certificado permite acceder a los derechos de los regímenes de asignaciones familiares que otorgan CES. Eso es importante que lo puedan realizar, tienen me dice que me apure. Bueno, ya saben, ANSES pueden todo lo que tiene que ver con asignación familiar. Después están lo que tiene que ver con beneficios, que tienen que ver con impuestos municipales, con turismo accesible, con asesoría legal,
que tienen que consultar en cada jurisdicción. Y después está el símbolo internacional de acceso, que se ha modificado en este último tiempo, que también es digital, que la única manera de tramitarlos en forma digital, por la aplicación Mi Argentina, una vez que tienen el certificado, que les vamos a mostrar acá. Rápidamente tienen el símbolo, cargando en la aplicación Mis Trámites, van a poder acceder a toda la información y tienen el símbolo internacional para imprimir, y se asocia a la patente, ¿sí? No es un beneficio, o sea, se va asociando a diferentes patentes. Esto quiere decir, no es un beneficio del auto para estacionar en los lugares permitidos, sino que es de la persona con discapacidad que se traslada en diferentes autos y vehículos, en un remis, en lo que sea, que lo tenga que esperar para hacer la rehabilitación o lo que tenga ganas de hacer. Pero no es del auto, ¿sí? Porque vemos muchas veces que el símbolo está pegadito al auto. Y después, esto solo a modo de información, está lo de las franquicias de compra para vehículos particulares y vehículos institucionales, que no tiene que ver con el certificado, pero sí se hacen acá en la agencia, que cualquier cosa, cualquier duda, después nosotros vamos a mostrarles los mails donde pueden escribir. Ahora hacemos los del, si hay alguna pregunta, acá está, esperame un segundo. Si no sale, creo que ahí está. Ahí están los contactos, ahora los vamos a pegar en el chat, y sabíamos que había una pregunta, pero salimos ya de compartir pantalla, así es más fácil. Ahí estamos. Bueno, gracias. Esperen un segundo, ahí. Ay, dejar de compartir. Ahí estamos. Ahora les copiamos los mails para que puedan acceder a nosotros cuando necesiten preguntar alguna cosa. Bueno, gracias. Ahora las doctoras Bacarese y Maxit de Neurología nos van a hacer un comentario y ya estamos en tiempo, así que hacemos después breve la respuesta de las preguntas. A ver, ¿estoy? Sí. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Me dejas compartir? ¿Hola? Sí, a ver, ahora. Ahí está. ¿Se está viendo? No. Está un poco lenta, les digo. Ah. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a hacer otra cosa rápida con algunas cosas que para encontrar algo distinto a lo que se fue diciendo en esta presentación, que me parece súper interesante. Cosas que, para aprovecho que hay un público pediátrico, la diferencia que hay en algunos diagnósticos que pone que es encefalopatía crónica no evolutiva versus parálisis cerebral, ¿no? Que hay una gran confusión entre las familias, los pacientes y los médicos. Si uno busca la bibliografía, en realidad cuando hablamos en pediatría, la parálisis cerebral es un grupo pequeño de chicos que tienen una encefalopatía crónica, pero no son todos, porque la característica de la parálisis cerebral es que ocurre en una lesión en un cerebro en desarrollo. Y todas las guías de seguimiento, el cuadro de evolución y todas las intervenciones y la evidencia está relacionado con esta lesión temprana en el desarrollo. En cambio, cuando hablamos de encefalopatía crónica no evolutiva, puede ser una persona adulta, un adolescente que tiene un traumatismo de cráneo y tiene un compromiso cognitivo o psiquiátrico o motor, pero no va a ser una parálisis cerebral. Inclusive puede ser otro componente cognitivo, y ahí sería la encefalopatía crónica no evolutiva también. Entonces decimos que toda parálisis cerebral es un ECNE, pero no todo ECNE es una parálisis cerebral, y lo más apropiado en pediatría es hablar de parálisis cerebral. ¿Qué pasó con el concepto de discapacidad en el tiempo? Primero, que a mí me parece interesante es que
en todo este tiempo, en realidad, uno cuando ve estas clasificaciones de 1980, vemos que fueron cambiando las palabras, ¿no? Y decimos, bueno, había invalidez, minusvalía, impedimento. Después aparecieron las limitaciones funcionales también, la limitación social, pero si uno va un poco al 2001, que ya hace bastante, cambió totalmente, y fíjense que acá la palabra discapacidad no existe. Impedimento, minusvalía tampoco. Somos todas personas que tenemos una condición de salud determinada, y esta condición está dada por mi función y mi estructura corporal, que se relaciona con mi actividad y mi participación, con los factores personales y ambientales. Es decir, que yo, si soy una persona, todas tenemos una condición de salud determinada, que eso va también a incidir en nuestra estructura física, y por supuesto que esto va a influir en su actividad. Si yo tengo una parálisis, una diplejía, y no puedo caminar, eso va a alterar mi actividad siempre y cuando yo no tenga algo que me permita acceder a la movilidad, por ejemplo, la silla de ruedas. Si yo esa barrera no la tengo, ya el concepto de discapacidad cambia. Y esto es un poco lo que uno tiene que plantearse, que uno es discapacitado o incapacitado, o tiene una discapacidad en función del ambiente, no por la naturaleza de la alteración que pueda yo tener. Espero explicarme bien, pero me parece que es un concepto muy interesante, que va unido a la ley de diseño universal. Es decir, si nosotros tuviéramos accesos en las calles con bajadas para personas con dificultad motora, colectivos que estuvieran adaptados para ciegos y para sordos, y las personas pudieran tener esa participación, tendríamos menos personas teóricamente con discapacidad. Entonces, hay que pensar que uno es en el medio de un ambiente, y eso es lo que también nosotros trabajamos cuando hablamos sobre el concepto de rehabilitación o la clasificación internacional de funcionalidad. Nosotros vemos a la persona como somos todos puntualmente, con nuestras, como decía Javier al principio, fortalezas y debilidades. Y sobre esto trabajamos para tener la máxima participación y el mayor desarrollo personal. Entonces, hay entre la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, habla que existe una gran interacción entre factores personales y ambientales, la estructura corporal e impedimentos funcionales, la actividad, que es lo que una persona puede hacer, y la participación, que es lo que hace una persona, ¿no? No son lo mismo. Y es importante esto, medirlo como outcome de salud. Entonces la participación y la actividad en los últimos trabajos son los que en realidad marcan y evalúan qué está pasando con la evolución y un tratamiento. Yo no me fijo si mueve más o tiene mejor rango de movimiento una pierna, o tiene más o menos convulsiones, sino esa persona, por ejemplo, cómo vive básicamente, cuál es su calidad de vida. Es lo que me preocupa ahora. Y así mido los tratamientos. Entonces, ¿qué pasó estos años? Se desplazó el término negativo de impedimento y discapacidad o hándicap para términos neutrales como estructura corporal, función, actividad y participación. La discapacidad es un término definido entre la interacción de la persona y el ambiente, y aparece la participación social como una medida de salud, ¿no? Es una cosa que lo plantea en una internación domiciliaria, por ejemplo, ¿cuál es la participación social? ¿Es la del paciente, es la de la familia? ¿No? Y acá algo que también planteaba Javier Berna, que era que el niño con parálisis cerebral, el factor ambiental más importante es el que lo rodea, que es la familia. Entonces, ese es el foco del programa. Y una cosa que es interesante es que el bienestar funcional, hay que tener en cuenta que la capacidad no es igual de desempeño. Uno puede ser capaz de hacer algunas cosas, pero puedo no desempeñarme bien para hacerlo. Una persona puede caminar con dificultad, y lo puede hacer en su capacidad, pero su mejor desempeño por ahí es con un andador o con una silla de ruedas. Y nosotros tenemos que apuntar que la persona se pueda desempeñar lo más autónomo posible. Y esto un poco se quedó viejo en realidad, porque acá vendría calidad de vida, que es como fueron evaluando a lo largo del tiempo los trabajos. Uno ve que estaban focalizados. En una época estaban focalizados en la estructura corporal y las limitaciones que te daban, después en el funcionamiento, y a partir del 2005 todos los trabajos empiezan a trabajar en participación social y en calidad de vida, como medición del éxito de un trabajo de rehabilitación. ¿Yo para qué rehabilito? Rehabilito para tener una mejor calidad de vida, no para tener un mejor funcionamiento nada más. Esa función tiene que tener un sentido. Bueno, y creo que con esto ya puedo terminar, me parece. Algo que es lindo, que es un trabajo de Palizano, de Can Child, que trabajó mucho en parálisis cerebral,
el que él colocó las letras F para los chicos, en el cual uno es el estado físico, el otro es el funcionamiento que estaría dado por el juego, los amigos, la familia y la diversión, y que pensemos que los chicos están atravesados por su desarrollo, por su futuro. Es decir, nosotros tenemos que pensar que cuando trabajamos con un niño, no es un niño momento hoy, sino que todo lo que estamos haciendo es con un futuro inmediato o más tardío. Y ese transcurrir tiene que estar marcado en la toma de decisiones, los cambios de los planes de tratamiento, en hablar con la familia, anticipar ese futuro. Esto que el certificado de discapacidad es algo que es transitorio eventualmente, y que existe un futuro. A mí me hizo replantear esto también, es decir, cuántas veces uno le pregunta a un padre, a un chico con cierta discapacidad, qué piensa que va a hacer, o qué quiere el nene con discapacidad, si puede hablar, qué va a hacer el día de mañana. Y vamos a darnos cuenta que a veces no le preguntamos nunca a un nene con discapacidad de 5 o 6 años que pueda hablar, qué quiere ser cuando seas grande. Y como anécdota, un paciente mío con mielomeningocele de 8 años, le pregunto, después de esto, ¿no? Después, ¿qué vas a hacer? ¿Querés ser cuando sea grande? Y el nene me dice, yo quiero ser bombero. Y la mamá me dice, el niño tiene capacidad motora. Y la mamá me dice, pero bombero no va a ser nunca. Así que le dije que va a ser abogado, básicamente, ¿no? Y yo pensaba, bueno, yo quería ser bailarina clásica cuando tenía 6 años y acá estoy, digamos, ¿no? Entonces, el dejarse proyectar también es un punto importante que uno tiene que tener en darle futuro a estos chicos en desarrollo. Bueno, y ya con eso... Bueno, perdón que le interrumpa, pero nos quedamos sin tiempo. Quería agradecerles a todos por su participación y en el chat ya se fueron respondiendo a las preguntas, así que les dejamos el chat abierto para que puedan tener el contacto de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gracias a todos. ¿Eh?